Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El día de hoy les voy a hablar sobre las bases de datos, haciendo especial énfasis en MySQL. Esta presentación está llevada a cabo por mi persona, Stalin Casa. Entonces empecemos. Antes que nada, vamos a empezar diciéndoles todo el temario que se va a tratar el día de hoy. Primeramente vamos a dar a conocer los objetivos que se han planteado para esta presentación, los conceptos generales que debemos saber para poder llegar a la aplicación de una base de datos, qué es MySQL y cómo funciona. Además, vamos a desarrollar un ejemplo práctico que nos permita entender de mejor manera todos los temas tratados en los puntos 1, 2 y 3. Y al final de todo esto daremos unas conclusiones sobre qué son las bases de datos y MySQL. Como objetivos nos hemos planteado los siguientes. El primero, analizar el desempeño de una base de datos de MySQL, revisar el funcionamiento de estas bases de datos, además de ello, tener o considerar las herramientas necesarias para su funcionamiento y desarrollar un ejemplo explicativo de la base de datos MySQL. Para poder desarrollar todo esto debemos partir de los conceptos generales. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una estructura informática en la que los datos se organizan de tal manera que constituyen una entidad que puede crecer y evolucionar. Además, nos permite mostrar diferentes vistas de su contenido y puede ser consultada y manipulada a la vez. Son entidades de información que se forman a partir de átomos, o sea, de pequeñas partes, hace referencia a eso, que son los datos, que se combinan e interconectan siguiendo unas reglas que nosotros delimitemos. Una base de datos también se puede ver como un contexto, como una serie de reglas concretas a partir de las cuales los datos se van organizando en estructuras bien definidas y que permiten, gracias a ello, un crecimiento de desarrollo organizado, para de esta manera mantener y dar origen a información coherente e interconectada. Son además un excelente repositorio en el que se puede almacenar y mantener un registro de todo tipo de datos. Ahora vamos a enfocarnos a MySQL, vamos a ver qué es, cómo funciona y para qué sirve, así como cuáles son las herramientas que éste maneja. Pues MySQL es una base de datos robusta que puede ser comparada con una base de datos comercial. Compite con sistemas RDBMS propietarios como son Oracle, SQL Server y DB2, disponiendo de un procesamiento de transacciones a través del motor de almacenamiento InnoDB, compatible con ACID, y que dispone de procedimientos de almacenados, triggers y vistas. Este sistema de administración de base de datos RDBMS es capaz de almacenar una enorme cantidad de datos. Incluye todos los elementos necesarios para instalar un programa, preparar diferentes niveles de acceso al usuario o a los distintos usuarios y administrar el sistema, protegiendo de esta manera los datos, manteniendo seguro al sistema que los use. Además,
puede desarrollar sus propias aplicaciones de bases de datos en la mayor parte de lenguajes de programación utilizados en la actualidad y ejecutarlos en casi todos los sistemas operativos. Esto quiere decir que MySQL es multiplataforma y multilenguaje, así que no depende del lenguaje que se use para programar, la base de datos MySQL siempre estará disponible para todas ellas. MySQL es lo suficientemente flexible para trabajar en entornos con gran demanda, como lo son los de aplicaciones web. Al mismo tiempo, puede impulsar aplicaciones empotradas, almacenes de datos, e indexación de contenidos, sistemas de mensajería, sistemas redundantes de alta disponibilidad y procesamientos de transacciones en línea, lo que son los OLTP, y muchos más, lo cual hacen que esta base de datos sea muy eficiente en cualquiera de los campos en los que se les quiera ocupar. Ahora, ¿cuál es la arquitectura de MySQL? La arquitectura interna de esta base de datos se divide en 3 capas. Esta es una división lógica que no coincide necesariamente con la división interna del código, pero nos servirá para entender los conceptos que trataremos a continuación. Entonces, la arquitectura de MySQL, los sistemas que manejan estas estructuras se pueden describir en capas. En general, un sistema de base de datos relacionada tiene 3 capas. La primera es la capa de aplicación, en la que reside la funcionalidad que conecta MySQL con los otros sistemas y lenguajes. Aquí podemos encontrar lo que son las APIs, sockets, ODBC, entre otros tipos de lenguajes. La capa lógica es la segunda capa de esta arquitectura, en la que reside la lógica para procesar las consultas de SQL, como son parseo de sentencias, planificación, ejecución, cachés, entre otros tipos de consultas. Y la tercera y última capa es la capa física, en la cual reside la capa lógica para almacenar y acceder a los datos de las tablas guardadas en nuestras bases de datos. Estas 3 capas nos permitirán entender de mejor manera los conceptos a continuación y, más que nada, darnos una idea de cómo funciona una base de datos. Una de las características de MySQL y de su arquitectura es que puede utilizar distintos motores de almacenamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la capa de almacenamiento dispone de varios subniveles, uno por cada tipo de motor que soporta. A continuación, desarrollaremos un ejemplo en la aplicación de MySQL, el cual nos permitirá reconocer de mejor manera todos los elementos de los cuales se ha hablado en esta presentación. Cabe destacar que este ejemplo hace referencia a una base de datos de una universidad en la cual se tienen registrados los nombres y los IDs de los estudiantes. Lo primero que hacemos es abrir MySQL y como vamos a crear una nueva base de datos, escogemos New Model y nos aparece esta ventana, para lo cual vamos a darle un nombre, en este caso SIM, y podemos ver que escogemos el idioma, en este caso latín, Spanish, y en un comentario podemos escribir lo que sea referente. Luego vamos a añadir diagrama. Y como podemos ver, aquí ya hemos creado un ejemplo para irles explicando. Como ven, contamos con estudiante, inscripción y universidad, que serán nuestras 3 bases de datos que vamos a tener en cuenta en este ejemplo.
Para ello les vamos a explicar cómo se hace cada una de estas tablas. En este caso voy a eliminar esta tabla que creé y voy a explicarles con una de las que ya están hechas. En este caso, estudiante. Como podemos ver aquí, hemos creado una tabla con estudiante que cuenta con el CI, la cédula de identidad, el nombre y la especialidad del estudiante. Aquí cabe destacar que cada una de las opciones aquí marcadas nos permiten darle ciertos atributos a cada elemento de la base de datos. Como podemos ver, CI tiene marcada PKNNUK, en nombre está NN y en especialidad también NN. Ahora nos vamos a la base de datos de universidad, donde se guardará el ID de la universidad y el nombre de dicha universidad. Como podemos ver en la tabla o en la descripción de la tabla, igual cuenta con su variable ID universidad, que es un char de 40 caracteres, y el nombre, que es un char de 45 caracteres. La tabla o base de datos que va a relacionar a ambas es la de inscripción. Entonces esta estará relacionada directamente con estudiantes y universidad, y como podemos ver tiene igual sus propios atributos. En este caso es el número de registro, el nombre de la universidad y el nombre del estudiante, que vamos a tener que ponerle como variable char y como un entero a las otras. Ahora damos clic en Foreign Keys para poder relacionar a ambas tablas dentro de la tabla de inscripción o dentro de la base de datos de inscripción. Entonces, como podemos ver, le damos nombre de universidad, sin universidad, y podemos ver que aparecen los atributos de nombre de universidad, y vamos a escoger ID universidad, que pertenece a la tabla de datos, a la base de datos que ya hemos creado, y nombre de estudiante, que es igual en sim estudiante, y vamos a escoger CI, que es la cédula de identidad del estudiante que creamos en la primera base de datos. Una vez hecho esto, vamos a exportar nuestra base de datos, el código. Entonces vamos a Forward Engineering SQL Script y lo guardamos en el escritorio. Lo vamos a guardar como tutorial 2. Esto nos permite generar el código. Entonces aquí ponemos exportar. Como podemos ver, aquí nos aparece todo el código que hemos desarrollado con esta parte de las tablas perteneciente a las 3. Una vez desarrollado esto, vamos nuevamente a la parte inicial, donde vamos a poder abrir nuestro modelo SQL. Entonces aquí ya hemos abierto nuestra base de datos creada, donde podemos ver todo el código que se genera, así como también más en detalle en la parte izquierda en esquemas podemos ver todo lo que contiene nuestra base de datos SIM, así como las variables. Una vez desarrollada esta aplicación, y como pudimos observar, toda la base de datos se refiere a tablas y administración, búsqueda y almacenamiento de los datos. Entonces, de acuerdo a esto, hemos llegado a la siguiente conclusión: que MySQL es una de las bases de datos preferidas, ya que es una solución rentable. ¿Por qué? Porque es de código abierto. Además, cuenta con varias características que le dan un extra, una ventaja sobre las demás bases de datos, como son su facilidad de uso, la velocidad con la que procesa o nos entrega los datos almacenados o nos permite guardar en ella, y la gran conectividad que tiene con cualquier plataforma. Todo esto, además de contar con una aplicación como es la que vimos en el ejemplo,
que nos permite obtener el código de una manera más fácil y rápida, más que nada intuitiva, permitiéndonos desarrollos de programas que utilicen bases de datos bastante grandes, pero para nosotros el desarrollarlas va a ser de una manera muy simple e intuitiva por medio de imágenes y sin hacernos mucho lío para el desarrollo de las mismas. Muchas gracias por su atención, espero que este video sea de su ayuda. Gracias por su atención.